Feliz sábado, queridos amigos y amigas que nos están viendo a través de YouTube. Aquí nosotros, la familia de Fe y Esperanza, le enviamos un gran abrazo en este día y esperamos que hayan tenido una bonita semana. Ahora por fin llegó el momento de descansar, de poder apartarnos de las actividades que hacemos durante la semana para poder tener este encuentro con el Señor en este día. Es por eso que queremos recibir este sábado invitando al Señor a esta recepción, y es por eso que quiero invitarlos también a orar, a que puedan inclinar su rostro y que podamos hablar con el Señor. Querido Dios, que está en la altura de los cielos, Padre, te damos muchas gracias por este nuevo sábado que tú nos regalas. Gracias porque tú lo creaste para nosotros, para que podamos descansar, para que podamos tener una comunión mucho mejor contigo, sin distracciones, para que también, Señor, podamos disfrutar de lo que tú has creado para nosotros. Te damos gracias porque si bien es un sábado más que tenemos, también es un sábado menos que falta para que podamos encontrarnos contigo. Y en este momento queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos, que pueda guiarnos durante esta recepción de sábado y que tú, Señor, seas el que habla a nuestros corazones en este momento. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, querido amigo, ahora quiero invitarte a un momento que todos podemos disfrutar. Quiero que alabemos al Señor a través del canto. Y si no eres muy afinado, no te preocupes, yo tampoco, no lo soy en absoluto. Pero sí, siempre se puede tener un corazón dispuesto, abierto para poder adorar el nombre del Señor. Es por eso que quiero invitarte a que podamos entonar juntos el himno 34, en momentos así. En momentos así, yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así, yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Muy bien, después de entonar las hermosas estrofas de este himno, quiero invitarlos a que podamos preparar nuestros corazones y también nuestra mente, que tomemos mucha atención. Y si quieres agarrar un cuaderno, un lápiz para anotar, este es el momento para hacerlo. Porque ahora es el momento del tema central en esta recepción de sábado. Y este tema lo tiene nuestro querido amigo Marcelo Becerra. Así que mucha atención para poder escucharlo. Hola querido amigo, amiga que nos está viendo por YouTube o por cualquier otra plataforma de streaming. Te doy la más cordial bienvenida a este tema de recepción de sábado. En primer lugar vamos a hablar de un tema que es polémico, controversial, que tiene muchas aristas y matices, y que ha encendido acaloradas discusiones a lo largo del mundo. Incluso es tan difícil de abordar que unos minutos no alcanzan para hacerse una perspectiva completa de todo lo que implica. Es por eso que, a pesar de todo lo que yo voy a decir, te pido que si te uniste recién al streaming o no has orado antes, pidas la dirección del Espíritu Santo en este momento para que sea Dios el que pueda formar la perspectiva correcta en tu corazón y no te quedes solo con lo que yo diga. Hoy vamos a hablar de que Dios tiene una ley. Así es, Dios tiene una ley.
Así como lo escuchaste, no todos están de acuerdo conmigo, tú podrías no estar de acuerdo conmigo. Y también no todos están de acuerdo en qué es la ley de Dios. Algunos dicen que son los 10 mandamientos, otros que es la ley mosaica de Moisés, algunos piensan que son algunas secciones del Nuevo Testamento y otros creen que es toda la Biblia. Bueno, ¿qué será la ley de Dios? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la ley de Dios? Antes de meternos a fondo en lo que es la ley de Dios, quiero que recuerdes algo. Siempre que se menciona la ley en la Biblia, la ley no es el centro. La ley no es un fin en sí mismo. La ley es un medio para un fin. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Por una razón muy simple. La Biblia tiene personajes, la Biblia tiene personas que construyen todas sus historias, y el personaje central que está a lo largo de toda la Biblia es Dios. La ley no es el personaje central de la escritura, así que siempre que hablemos de la Biblia y de la ley, Dios debe ser el centro. Bueno, tengo algunos apuntes aquí que voy a ir usando a lo largo de esta meditación, y en primer lugar quiero que tengas a mano tu Biblia, porque la vamos a usar mucho. En segundo lugar tengo otros libros aquí que te puedo mostrar después y mis apuntes en cuaderno, así que si me ves tomar algo, son mis apuntes. En primer lugar, quiero que puedas ir a tu Biblia, al libro de Génesis. Dios, cuando se relaciona con nosotros, lo hace de una manera bien particular. Vamos a Génesis 1:1. Dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Lo primero que hace Dios en la historia de la humanidad es crear. Crea al ser humano, crea la tierra, crea los árboles, las plantas, los animales. El primer versículo de la Biblia nos recuerda que Dios es creador. Y probablemente cuando Adán se encontró por primera vez con Dios, él se presentó como su creador. Así que para Dios es muy importante hacerse presente como nuestro creador. Era algo que quería que tuviéramos muy presente. Dios establece la relación con su universo creando. Entonces, si tú te fijas en todo lo que Dios ha creado, no son cosas que parece que salieron así como de un momento de frenesí. Son cosas que están bien pensadas, bien calculadas, bien diseñadas. Los animales, la naturaleza, todo nuestro ecosistema tiene un funcionamiento único. Entonces, nosotros creemos que detrás de toda esta creación hay un diseño. Dios diseña y luego establece. Esos son los primeros dos pasos en los que Dios se relaciona con su universo. Luego, si me acompañas a Génesis 1:27, cuando Dios crea a la pareja de seres humanos, a Eva y a Adán, dice lo siguiente: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y luego pon atención al versículo 28, dice: y los bendijo. Una bendición es un acto muy especial de Dios, en el que Él le da a las personas algo que solo Él puede dar. Entonces, la tercera cosa con la que el Señor se relaciona con su universo es que luego de que diseña y establece, regala. Le regala una bendición, le dice a los seres humanos que sean fructíferos, que se multipliquen, a pesar de que toda la creación ya estaba hecha para ellos. Él lo primero que hace cuando los crea es, les regala algo. Y no solamente se puede ver en este versículo. Si tú vas al capítulo 2 y lees el versículo 8 y el 9, ves que el Señor planta un jardín, diseña un jardín. De hecho, la redacción en la que está escrito el capítulo 2 dice que no había en la tierra nada todavía, y el Señor fue creando todo con sumo cuidado. Y de hecho hizo crecer los árboles, las plantas, y en algún lugar plantó un jardín. Lo hizo especialmente para Eva y para Adán. Entonces, es muy interesante. La tercera cosa con la que Dios se relaciona con su creación es con crear, es con regalar. Entonces Dios diseña, Dios establece, Dios regala. Luego de que Dios regala, da un mandato. Y esta parte es bien interesante,
Porque otra de las cosas que pasa en el capítulo 2 y en el versículo 16 específicamente es: y Dios les dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien no comerás. Entonces, Dios diseña, Dios establece, Dios regala, pero Dios también demanda. ¿Y por qué Dios demanda? Es porque Dios espera algo de nosotros. Dios, la cuarta cosa que hace de nosotros es que Él quiere que nosotros cumplamos un cierto plan que Él tiene. Pero también nos da la posibilidad de elegir. Entonces Dios llega hasta aquí. Dios diseña, Dios establece, Dios regala oportunidades y Dios espera que las uses. Pero no obliga a nadie a usarlas. Y es aquí donde la ley juega un papel muy importante. Y aquí es donde nos vamos a empezar a meter bien profundo en la ley. Pero para poder entender la ley quiero que recuerdes 3 cosas que vamos a ir explicando a lo largo de este tema. La ley es eterna. La ley siempre nos guiará. Y la ley no es solo una lista de frases o una lista de pasos. Vamos por la primera parte. La ley es eterna. ¿Cómo sabemos que la ley es eterna? Bueno, en primer lugar, porque la ley refleja el carácter de Dios. Cuando nosotros hablamos de que existe una ley, esta ley de Dios refleja quién es Él. Todas las leyes que nosotros hacemos reflejan acuerdos, posturas, formas de pensar de una sociedad o de una colectividad. En este caso, la ley de Dios refleja quién es Él, refleja su carácter. Y el carácter de Dios es algo santo, algo puro, algo bueno. Entonces la ley tiene que reflejar estas cosas. Salmos nos dice que la ley de Dios o de Jehová es perfecta. Y el precepto o los mandatos de Jehová son puros. Entonces, en primer lugar, podemos ver que la ley y Dios tienen un carácter similar. Comparten ciertas características. ¿Por qué? Porque la ley es un reflejo de quién es Dios. Y en esa misma línea, sabiendo que la ley es un reflejo de Dios, Dios es uno solo. Entonces su ley también es una sola. A diferencia de las leyes que nosotros hacemos aquí en la tierra, en donde nos ponemos de acuerdo para establecer ciertas normas, Dios no tiene esa diferencia de pensamientos con Él mismo. Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo están totalmente de acuerdo en todo. Entonces todas sus leyes no tienen variaciones, ni cambian. Así como Dios no tiene sombra de variación, su ley tampoco. Entonces su ley es una sola. Además, Salmo 111 o 119, también puedes corroborar tú, dice que la ley de Jehová es una delicia, es algo que se puede disfrutar. Dios es alguien con quien tú puedes compartir, puedes disfrutar, puedes llevar a cabo toda tu vida. Y su ley no es menor, o sea, si pensamos que Jesús es alguien con el que queremos pasar el resto de nuestra eternidad, la ley también es algo con lo que podemos convivir porque refleja su carácter. Y además, como esta ley refleja quién es Dios, refleja un aspecto muy importante de Dios. Refleja su voluntad, lo que Él espera, lo que Él quiere de nosotros está expresado en su ley. Entonces, en primer lugar, recuerda que la ley es eterna. Y esta eternidad se puede ver porque es de la misma esencia que Dios. La ley no es de una naturaleza diferente. No es que hay un Dios y Dios escribe algo que no tiene nada que ver con Él. La eternidad de Dios se traspasa a la ley, porque la ley es un reflejo de quién es Dios. En ese sentido, hay personas que dicen, pero bueno, la ley no siempre estuvo vigente. La ley fue dada en el monte Sinaí, y otros dicen, no, la ley fue dada un poco antes, o fue hasta el Calvario, y Jesús cuando muere abolió la ley. Y después podemos pensar esas cosas. Pero la verdad es que si pensamos en Jesús, se dice de Jesús que Él cumplió la ley. Él también dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, ¿podemos decir realmente que la ley no estuvo vigente? ¿Y qué pasa con el Sinaí? En ese momento se dieron los 10 mandamientos. Bueno, realmente siempre que se habla de la ley de Dios, se habla como algo
presente, como algo que siempre ha existido y como algo que va a existir. Y si no me crees, puedes leer Juan 3:4, puedes leer Génesis 26:6, cuando Dios habla de que Abraham cumplió su precepto. Si vas a Romanos también vas a poder encontrar el tema del pecado. Se dice que el ser humano pecó, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto pecamos. Y si el pecado es quebrantar la ley, y antes del Sinaí no había ley, entonces tampoco podía haber pecado. La ley existe desde siempre, es eterna, igual que Dios. Y en el Sinaí tiene una manifestación espectacular. Dios se manifiesta de forma presencial, se hace presente de forma más o menos tangible para el pueblo de Israel, y hace que él tenga que vivir una experiencia dramática, una experiencia que nunca más se les puede olvidar, porque Dios quería resaltar que lo que les iba a decir era importante. La ley que él da en el Sinaí es algo importante, y así como todas las leyes que el Señor establece revelan un aspecto de él. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, él cumplió la ley. Y en Apocalipsis se nos dice que las personas que vivan en el tiempo del fin van a ser distinguidas, los santos de los pecadores, porque los santos tienen los mandamientos de Dios, guardan los mandamientos de Dios. Entonces podemos ver que a lo largo de toda la historia de la Biblia, antes del Sinaí, después del Sinaí, cuando Cristo estuvo y en el tiempo del fin, la ley es un tema. La ley está vigente, y así como Dios es eterno, su ley es eterna. El segundo aspecto, si podemos recordar, es que la ley siempre nos guiará. La ley es un apoyo, una guía. Y la ley es una guía en muchos aspectos. La ley es moral. Nos dice qué es bueno, qué es malo. La ley es espiritual. Establece la forma en que tenemos que relacionarnos con Dios. Pero la ley también, en la forma en que Dios la expresa para la humanidad, es sencilla. No es complicada. Si en algún momento tú has sentido que tu relación con la ley se vuelve medio engorrosa, que es algo difícil de entender, que vas a tener que estar años estudiándola y que vas a tener que sacar un magíster en teología para poder comprender la ley, estás equivocado. Porque Dios ha enunciado su ley, ha enunciado lo que Él espera de ti de una manera que cualquiera la pueda entender. Pablo, y siempre voy a acordar de estas palabras, cuando habla de que la ley ya ha sido, la ley mosaica ya ha sido abolida, dice que ella es un ayo, es un guía para Cristo. La ley tiene ese propósito de guiarnos a Dios, de acercarnos a Cristo. Además, la ley siempre ha ido de la mano con el Evangelio. Esto puede sonar medio contraproducente. El Evangelio es misericordia y bondad. ¿Cómo puede ir de lado con algo que tiene que ver con juicio, con condenación? ¿Cómo de repente se puede entender la ley? Bueno, la ley es la base del pacto que Dios establece con la humanidad. La ley, además, si tú la piensas en cierto sentido, señala lo que está mal. Y al mismo tiempo, como señala lo que está mal, si tú te das cuenta que estás haciendo algo malo, el Espíritu Santo puede ir obrando en tu corazón. Por lo tanto, la ley se transforma en un instrumento de Dios para señalar el pecado, que tú puedas arrepentirte y que lo dejes obrar en tu vida. Entonces, en ese sentido, la ley y el Evangelio siempre han ido de la mano. Siempre que Dios habla de su ley, siempre que Dios la enuncia, produce algo en el corazón de las personas. Y es ahí donde el Espíritu Santo puede actuar más profundamente, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Entonces la ley y el Evangelio no van separados por carriles distintos, sino que van muy de la mano, y siempre han ido de la mano, en toda la Biblia. El problema generalmente es nuestra actitud respecto a la ley. Nosotros, cuando nos enfrentamos a la ley, podemos tener distintas sensaciones, emociones, o decisiones o razones al enfrentarnos a la ley. Dios establece un camino, pero cuando nosotros nos desviamos, empezamos a crear falsas enseñanzas que distorsionan la manera de entender la ley. Y yo quiero que te quedes con 4 formas erróneas de malinterpretar la ley de Dios. La primera es que
el cumplimiento de la ley se trata de seguir al pie de la lista una lista de reglas en cualquier situación, bajo cualquier circunstancia. Esto está ligado un poco al perfeccionismo. Siempre hay una manera de hacer las cosas de la manera más correcta posible que nos podamos imaginar. Y cuando nosotros pensamos que podemos alcanzar esa manera, esa forma perfecta de hacer las cosas por nosotros mismos, que tenemos los medios, las capacidades y la voluntad para hacerlo, pensamos que somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Y ese error ligado al perfeccionismo da o hace nacer la salvación por obras, que es una forma de pensar en la que yo, si hago las suficientes cosas correctas, me voy a salvar. Pero Dios dice que no es justo, ni siquiera uno. Entonces esta forma de pensar la ley no es correcta. No es posible que yo llegue a cumplir cada uno de los preceptos de forma perfecta por mí mismo. El centro de la ley siempre es Cristo y es Él el que nos puede hacer cumplir la ley. Pero si yo pienso que la puedo cumplir por mis métodos y siempre puedo encontrar la manera de adecuarla, de acomodarla, voy a empezar a agregarle formas y requisitos y formas de enunciar la ley que la vuelven más complicada, que le agregan pasos que no existen. Y Dios llama a las personas que hacen eso falsos maestros, porque están enseñando algo que no es real. Al mismo tiempo hay personas que cuando se enfrentan a la ley se dan cuenta que no las pueden cumplir. Y Pablo dice que estas personas tratan por un tiempo de hacer las cosas bien, pero como no se apoyan en Cristo son inconstantes, como las olas que van y vienen, porque se dejan llevar por sus emociones. Esta es una forma también errónea de enfrentar la ley, porque al tener la ley nos hace falta fe, nos hace falta confianza en Dios, y vemos la ley como algo imposible de cumplir, y nos volvemos inconstantes. Y la ley pierde su sentido, su brillo, y se vuelve una carga, algo que te atormenta, porque no eres capaz de lograr las expectativas de un Dios que establece una vara demasiado alta. Por otro lado, cuando nuestras emociones nos ganan, pero al mismo tiempo decimos, esta ley es imposible de cumplir, y decimos que le vamos a dar rienda suelta a nuestras emociones, nos volvemos hedonistas. Empezamos a buscar el placer en cualquier forma en que se nos ocurra. Sea buena, sea mala, no nos da importancia. Lo que nos importa es poder sentirnos bien. A veces con razones justificadas, a veces le hemos pasado mal. A veces hemos tenido formas de vivir o experimentar la vida que nos ha complicado la existencia y simplemente queremos un descanso, un respiro. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar solo por nuestras emociones y no aceptamos la ley de Dios, vamos por un camino que nunca se va a saciar, un camino que nunca va a tener suficiente, un camino hedonista. Y por otro lado, el cuarto error es rechazar la ley de Dios y decir que yo puedo establecer una mejor ley, que yo puedo establecer una mejor manera de hacer las cosas. Rechazamos todas las instituciones de Dios. Esta es una manera que desacata el orden, que lo ve como una manera impositiva, como una manera incorrecta de lograr las cosas. Y aquí nosotros establecemos una postura anarquista respecto de Dios, respecto a sus instituciones o respecto de lo que Él diga. Cualquiera de estas maneras en la que tú te hayas enfrentado a la ley de Dios y lo que te haya hecho pensar de Dios es incorrecta. La ley de Dios nos pretende guiar a Él. ¿A quién es Él? ¿Recuerdas cómo era? Él es alguien bueno, puro, santo, alguien que ama. Y si tú te enfrentas a la ley de cualquiera de estas aristas o sientes que de alguna manera la has entendido así, estabas equivocado respecto a cómo entendías la ley. Finalmente, la última parte es que la ley, y yo creo que esta es una de las cosas más difíciles de entender, la ley no es simplemente una lista de frases. Y en ese sentido puedo decir con toda velocidad que la ley no es solo los 10 mandamientos, y que la ley no es solo toda la Biblia, y que la ley no es solo todo lo que tú quieras enunciar, porque la ley no es una lista de requisitos para cumplir. ¿Y cómo puedo estar tan seguro de esto? No sé si te acuerdas, pero en Eclesiastés 12:13, Salomón,
que presumimos escribió este libro, establece una máxima para el ser humano, algo que define toda su vida. Y dice, después de hablar de muchas cosas, de hablar de todas las experiencias que un ser humano puede afrontar, este es el todo del hombre: servir a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Cómo puede ser entonces que los mandamientos se vuelvan algo tan importante y que simplemente sea una lista de cosas para cumplir? La verdad es que los mandamientos no son simplemente una lista de requisitos. Los mandamientos son un principio, algo que puede guiar toda tu vida. Y si yo simplemente lo condenso en una lista de requisitos, siempre me va a faltar uno más para agregar, porque siempre hay una situación que no estaba en mi catálogo anterior. Y si yo quisiera contemplar todas las posibles combinaciones, todas mis posibles decisiones, cada uno de los escenarios a los que me voy a enfrentar, tendría infinitas combinaciones y jamás terminaría de escribir la ley. La ley, como Dios quiere que tú la entiendas, es como algo que puede guiar tu vida independiente de las circunstancias. Cualquiera sea la dificultad, el problema o la disyuntiva o la situación compleja moralmente a la que te puedes enfrentar, Dios quiere que la ley pueda guiar tu vida. Y es por eso que nosotros decimos que la ley es un principio. ¿De qué otra forma podemos darnos cuenta que la ley es un principio? Levíticos 19-18 nos dice una frase que yo creo que no sabías que estaba aquí, pero que es muy conocida. Si me acompañas a Levíticos 19 y el versículo 18, dice así: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y Deuteronomio 4, 6 al 9 nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Te acuerdas quién más dijo estas palabras? Así es, fue Jesús. Estas palabras enunciadas en la ley mosaica, en Levítico y en Deuteronomio, dan cuenta de qué es la ley. Y Jesús, cuando hace referencia a cuando le preguntan cuál es el mandamiento, cuál es la regla más importante que tenemos que seguir, Jesús hace que se resuma la ley en estos dos grandes principios: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y Jesús dice algo más, y algo muy importante: de esto pende la ley y todos los profetas. ¿Y qué era eso? La Biblia en sí misma, todo lo que está escrito aquí, todo lo que podamos decir, todo lo que podamos extrapolar, cualquier mandamiento o cualquier cosa que se nos ocurra, tiene que basarse en esto: el amor a Dios y el amor a nuestros semejantes. Entonces cualquier ley no simplemente puede ser entendida como una frase textual. ¿Quién más nos da a entender esto? Jesús, en uno de sus sermones en Mateo 5, dice que cualquiera que llame tonto, idiota en otras traducciones, a su hermano, se hace culpable de muerte. ¿Cómo puede ser que comparemos el insulto a alguien con un mandamiento? ¿No está escrito en los 10 mandamientos: no matarás, no insultarás? Bueno, para Dios y para Jesús era claro que el mandamiento quería decirnos algo más. La ley tiene un espíritu detrás de ella misma, un principio que la guía, algo que quería hacernos apuntar, que va más allá de lo que está literalmente escrito, algo que subyace a la ley, una forma de entenderla, una forma de vivir, de pensar. Y ese es el amor. El gran principio que está detrás de la ley es el amor a Dios y a nuestros semejantes. Y cualquier cosa que nosotros hagamos en contra de este amor a Dios y a nuestros semejantes nos hace quebrantar la ley. Y por eso dice también Santiago o Pablo, no estoy seguro, de que cuando quebrantamos un mandamiento nos hacemos culpables de quebrantarlos todos, porque quebramos este espíritu de la ley, quebramos sus principios regidores. Y cuando los quebramos, ya no amamos. Y si ya no amamos, no podemos cumplir la ley. Cada libro que hay en la Biblia, cada versículo, cada frase que está escrita aquí, nos quiere hablar del amor de Dios. Y nos quiere hacer
que ese amor a Dios y que el amor de Dios por nosotros transforme nuestra vida para que nuestra relación con nuestros semejantes esté inundada de amor, como una fuente que salta para vida eterna. La ley no se puede resumir en una serie de reglas, porque eso la dejaría corta. Y la ley tampoco se puede enunciar para siempre, porque solo terminarías enunciando y enunciando más reglas. Dios quiere que te quedes con los principios que están detrás de esta ley. Y eso implica que no puedes matar, que no puedes herir, que tienes que honrar a tus padres, que no puedes codiciar lo que tiene tu prójimo, que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Este amor a Dios y este amor a tu prójimo implican que tú cumplas todo otro mandamiento que Dios haya hecho. Porque Dios no se contradice en sí mismo, y cuando Él decide enunciar estos dos grandes principios en 10 leyes, o en 50, o en una aseveración que Él hace a través de algún profeta, lo hace porque no se contradice a sí mismo. Y ese amor actúa independiente de las generaciones. La ley además es positiva, es decir, no simplemente se basa en una serie de restricciones. Ya que dijimos que es un principio, la ley de Dios, la forma en la que está hecha esta ley de Dios, espera que tú puedas ir más allá de lo que te dicen que hagas o que no hagas. Cuando hablamos de que la ley es positiva es porque te permite hacer cosas, te permite decidir que en una situación algo es correcto de hacer y que lo hagas. No simplemente espera que tú tomes las acciones que vas a hacer y decías, bueno, hago esto o no hago esto, en temor a las represalias que puedas tener, en temor al juicio divino. Dios espera que la ley pueda ser tu ayo, tu guía, también para poder hacer cosas buenas por los demás. Y en ese sentido Santiago es sumamente estricto. Dice que cualquiera que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Así es, si tú sabes lo que es bueno y no lo haces, estás pecando porque estás contradiciendo este gran principio del amor. No puedes actuar de forma indiferente, indolente, obviar el dolor o el sufrimiento de alguien más, o obviar lo que es correcto hacer o decir en los momentos apropiados y no hacerte culpable de quebrantar el gran principio del amor. Así que si sabes que algo te corresponde hacer o que algo es bueno hacerlo y no lo haces, en realidad también estás quebrantando la ley. Así que la ley no se trata de simplemente nunca haber pecado, de nunca haber matado, de nunca haber herido, de nunca haber codiciado a alguien. Se trata de guardar con toda tu vida estos dos grandes principios. Que si en algún momento lo quebrantaste, si en algún momento insultaste a alguien, si en algún momento odiaste a alguien, quebrantaste la ley de Dios. Y tú puedes pensar tal vez que la ley no es necesaria para ti, que tal vez esto de las leyes o de las reglas es algo anticuado. Pero déjame decirte que no es así. Cuando tú estableces una vida sin leyes, lo único que vas a encontrar es dolor y un vacío terrible en el alma. Algo que no vas a poder llenar nunca en toda tu vida. Una de las personas cercanas a mí pasó por una experiencia terrible. Él siempre quería tener una chica, siempre quería poder sentirse querido, amado por alguien. Y la verdad es que no le iba muy bien en el amor, siempre era rechazado. Podrá ser porque tal vez no era muy guapo, tal vez porque no les caía bien a las personas, pero siempre era rechazado. Entonces él en algún punto dijo, lo voy a intentar de otra manera, y se hacía propuestas muy extrañas, muy controvertidas, muy innovadoras, muy creativas, pero las chicas seguían rechazándolo. Y la verdad es que tanto y tanto, tan continuo rechazo, lo siguió poniendo, desarmando, lo hizo ponerse triste cada vez más, hasta el punto que en algún momento dijo, es suficiente, no necesito más de esto, voy a tomar cualquier carril que venga, voy a hacer las cosas a mi manera y voy a disfrutar de la compañía de alguien, no importa si está de acuerdo o no. La verdad es que ese camino casi lo lleva a la destrucción.
Cuando conversaba con él me decía, estuve a punto de arruinar mi vida y la vida de alguien más. Estuve a punto de destruir la vida de esa otra persona con la que me había encontrado, con tal de obtener eso que tanto anhelaba, eso que tanto me faltaba. Pero decidí hacerlo de una manera que no era correcta, de una manera que no era justa. Y cuando me vi envuelto en la situación en la que había generado, no era capaz de salir, no era capaz de escapar. Eso que había querido alcanzar por mis propios medios, sin tener en consideración a la otra persona, sin pensar en si le iba a hacer bien o mal, terminó por casi llevarme al borde de la destrucción. Y cuando él me contaba esto, corrían lágrimas de sus ojos y se me enterneció el corazón, porque él sinceramente pensaba que estuvo a punto de destruir su vida. Y él me decía, en ese momento Dios me salvó. Me salvó de destruir mi vida, de destruir mis sueños, mis ambiciones, todo por perseguir lo que yo quería de una manera en la que me cansé de hacerlo de la manera correcta. La verdad es que la manera sin Dios, la manera sin amor, la manera sin justicia, simplemente es una manera de pecado. No existe un término medio, porque la única forma de actuar amorosamente, la única forma de actuar moralmente, la única forma de actuar éticamente en el universo de Dios es conforme a la ley de Dios. Cualquier desviación de su principio de amor implica dolor, sufrimiento y un vacío terrible, incluso alcanzando aquello que tanto anhelamos por las vías que nosotros mismos establecemos. No nos sentimos satisfechos y la culpa, el dolor y ese vacío que deja en nuestra alma y no tener a Dios nos corroen por siempre. Y esto era algo que el pueblo de Israel había aprendido a la mala. Era algo que en la Biblia se expresa en una historia muy linda. El pueblo de Israel era un pueblo que Dios le había regalado su ley, su pacto, y que eran guardadores de un tesoro muy importante que tenían que compartir con el resto de las naciones de la tierra. Pero ellos tergiversaron la ley y quisieron hacer las cosas a su manera, igual que mi amigo, igual que yo, igual que tú. Y cuando nos desviamos de hacer la manera en que Dios establece las cosas, a Dios no le queda más remedio que tomar medidas drásticas. Ya sea tomar acción para que te des cuenta de lo que estás haciendo, o dejar que sufran las consecuencias de todo lo que has causado. Y el pueblo de Israel tuvo que irse cautivo, esclavo de otra nación. Y en medio de todo el dolor que tuvo que sufrir, en medio de todas las vidas que tuvieron que perderse, en medio de todo lo que habían hecho, se dieron cuenta que habían pecado, que habían quebrantado la ley de Dios. Y había pasado tanto tiempo desde que habían sido exiliados que ya la ley era un recuerdo borroso, era algo que estaba ahí a medio saber que solo unas pocas personas podían entender. Y en el libro de Nehemías hay un capítulo muy interesante en el que esta ley se vuelve a leer. Se toma la ley de Dios y se empieza a leer, se empieza a leer la Biblia, se empiezan a leer los mandatos de Dios que Dios había dado al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo empieza a escuchar todas las bendiciones, las promesas, las maldiciones, cuando empiezan a entender esta ley, su corazón se conmueve, se enternece y lloran. Lloran porque se dan cuenta de lo que han hecho, lloran porque se dan cuenta de que estaban lejos de Dios, y lloran porque se dan cuenta que necesitan a Dios. Y en medio de ese llanto, por escuchar la ley de Dios, surge la esperanza, porque Dios no los abandonó, Dios no los dejó ahí, no es que simplemente te equivocaste, quebrantaste la ley y que Dios te abandona. Dios establece la ley como un guía, como algo que te puede llevar cerca de Él. Y cuando tú decides seguirlo y acompañarlo, Él no te deja solo. Y una vez que te conmueves y que te arrepientes de lo malo que sea que hayas podido hacer, la misericordia del Señor te alcanza. Y cuando la misericordia del Señor te vuelve a alcanzar, cuando vuelves a estar en conexión con Dios, puedes obtener de nuevo la verdadera paz. Eso que le hacía falta a tu alma, eso que
te hacía sentirte vacío, enojado, triste y lleno de odio, ya no existe más. Todas esas experiencias traumáticas que vivió el pueblo de Israel, todas estas experiencias traumáticas que vivió mi amigo, quedan en el pasado porque te alcanza la misericordia de Dios. Y ahora la ley toma un nuevo tinte, ya no es simplemente algo que yo odiaba, algo que yo despreciaba, algo que me impedía obtener lo que yo quería. Es simplemente una expresión del carácter de amor, de protección, de cuidado de Dios. Dice así un texto de una autora que yo admiro mucho. Día tras día, al escuchar las palabras de la ley, el pueblo se había convencido de sus transgresiones y de los pecados que había cometido la nación en generaciones anteriores. Vieron que por el hecho de que se habían apartado de Dios, Él les había retirado su cuidado protector y habían sido dispersados por tierras extrañas. Y en ese momento resolvieron buscar su misericordia y comprometerse a andar en sus mandamientos. Cuando nosotros entendemos qué es la ley de Dios, cuando entendemos qué es lo que busca para nosotros, la respuesta del corazón es: ok Dios, me voy a comprometer contigo, voy a hacer lo que tú esperas de mí. Y a eso el Señor le llama un pacto, le llama comprometerte con Él. Y ese compromiso es natural en las personas. A los israelitas nadie les dijo que tenían que cumplir la ley, pero ellos cuando la escucharon dijeron: tenemos que cumplir esto, y dijeron: lo vamos a cumplir, sea como sea. Y el capítulo sigue narrando que fue tan emotivo el momento de que la gente ya se había comprometido oralmente a cumplir la ley, pero vinieron los encargados de las tribus, vinieron los encargados del pueblo y firmaron un documento en el que se comprometieron a guardar lo que ellos mismos habían expresado en ese momento. Cuando logramos entender la verdadera ley de Dios, surge en nosotros un compromiso por cumplirla. Y la verdad es que eso no puede surgir sin la obra del Espíritu Santo. Cuando nos damos cuenta de nuestras transgresiones y del mal que hemos hecho, queremos volver a comprometernos con Dios. Y cumplir la ley ya no es una carga. Cumplir la ley ya no es una serie de requisitos, de mandatos o una lista interminable de restricciones a cumplir. Es la forma en la que podemos relacionarnos con Dios. Es la forma en la que podemos expresar su carácter, su amor y su bondad a otras personas. Es por esta razón que te invito a que cuando pienses en la ley, cuando pienses en los mandamientos de Dios, te acuerdes de estas tres cosas. Te acuerdes de que la ley es eterna, porque es el carácter de Dios. De que la ley siempre te va a guiar a Dios a hacer lo correcto, a hacer lo que Dios espera. Y además, la ley no se acota simplemente a los 10 mandamientos, a unas frases o a todo lo que tú puedas memorizar. La ley es el principio universal, inquebrantable y que nunca va a pasar del amor de Dios. Espero que tengas un lindo sábado y que este breve estudio de la ley haya podido hacerte entender un poco mejor cuál es la naturaleza de los mandamientos de Dios. Le damos las gracias a nuestro querido amigo Marcelo por estas lindas palabras, por este tema que nos ha traído en este momento. Espero que hayan podido tomar nota de lo que les haya llamado la atención, de las reflexiones que hayan hecho ustedes también. Y si es que les quedó alguna duda, no duden en escribirlo ahí en el chat de YouTube y nuestros amigos de comunicaciones van a estar atentos para poder resolver las dudas. Si es que necesitan algún material extra, también lo pueden pedir por ahí. Ahora quiero invitarlos ya para finalizar nuestro encuentro a entonar las estrofas del himno 130. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, 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 otro nombre. No hay igual.
hermosas estrofas, quiero invitarlos a que podamos orar para ya finalizar con este encuentro y que el Señor nos pueda acompañar durante esta noche. Los invito a inclinar su rostro. Querido Dios, que está en la altura de los cielos, te damos muchas gracias por esta hermosa recepción de sábado que tú nos has permitido tener. Gracias por las lecciones que tú nos has entregado, por los mensajes que tú nos has dado, y te queremos pedir que no sean palabras vacías, que puedan quedar grabados en nuestros corazones, que puedan quedar en nuestra mente, que puedan llamarnos la atención, Señor, durante este día, para que nosotros podamos seguir con este interés de poder buscar más información, de poder también ampliar la que ya tenemos, y que tú, Señor, seas el que nos guíes para poder adorarte de la manera en que tú mejor la recibes. Te queremos pedir que tú nos acompañes durante este sábado, que nos guíes y que en este día, Padre, podamos tener un encuentro contigo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, los dejo ya invitados, porque ya terminamos esta recepción de sábado, los dejo invitados a que podamos continuar adorando al Señor en este día, pero no a esta hora claramente, sino a las 9:30 con nuestra escuela sabática. Pueden conectarse a través de YouTube o pueden ir directamente a nuestra iglesia que se ubica en Huérfanos 2309 a las 9:30. También después tenemos nuestro culto de adoración, así que también están invitados luego de la escuela sabática a poder asistir o seguir conectados. Y nuevamente, si es que tienen alguna duda o necesitan algún tipo de material, pueden seguirnos y escribirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y aquí mismo en YouTube. Que tengan un hermoso sábado, les envío un gran abrazo y que estén muy bien. Chao, chao.